se detuvo a Eric N., alias el 85, considerado cofundador del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Desde marzo de 2012, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, quedó como líder único del Cártel Jalisco Nueva Generación, mismo mes en el que su socio Eric Valencia, alias 85, fue detenido por primera vez en Zapopan, México, durante un enfrentamiento con las autoridades federales y donde, de acuerdo a los reportes oficiales, el mismo Mencho lo habría servido en bandeja de plata a las autoridades. En este espacio no se promueve la violencia, ni se hace apología al delito. Se recomienda discreción. En este momento quiero darle la bienvenida a Abdú Betancur. Muchas gracias por estar con nosotros en Impacto Mundo. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias. Para contextualizar a nuestra teleaudiencia el día de hoy, vamos a hablar de una traición y todo un cuento con respecto al Mencho y alias 85, que posiblemente fue un cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación, pues que es uno de los carteles más grandes de México. Abdú, quisiera empezar preguntarle cómo surgió la relación de alias 85 con el Mencho. Bien, esta relación, el vínculo criminal de Eric Valencia Salazar, alias el 85, quien también tiene otros alias como el Matacetas, el Mono, Comandante, surge porque, como lo mencionas, es cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación junto al 53 y al Nemesio Ceguera Cervantes El Mencho, y de quien se dice que ha sido uno de los principales lugartenientes y asesores en esta empresa criminal. Los tres en su momento, los fundadores del Cártel Jalisco Nueva Generación, formaron parte del Cártel del Milenio, de los hermanos Valencia, otrora llamado el Cártel de los Valencia, el cual tenía su zona de influencia en la zona de Colima, Jalisco, Nayarit y Michoacán, acá en México. Esta última organización criminal, la organización de los Valencia, la organización del Cártel del Milenio, al casi extinguirse se fragmentó en dos grupos. Por un lado estaba la resistencia y por otro lado los llamados los torcidos. Esta última célula criminal pues fue fundada por Valencia el 85, por el 53 y por el Mencho, lo que más tarde que temprano se convertiría en lo que es ahora el Cártel Jalisco Nueva Generación. De ahí viene esta relación y este vínculo del Mencho con alias 85. Bueno, Abdú, y aquí me surge una pregunta, contextualizando, alias 85, bueno, Eric Valencia fue capturado hace poco. Ahí surgió todo el tema de que antes, como había sido capturado en el 2012, si no estoy mal, fue supuestamente traicionado por el Mencho, porque se dice que entonces este hombre, pues el Mencho traicionó a su coequipero. Sí, bien, como lo señala Eric Valencia Salazar, el 85 fue detenido, ha sido detenido en un par de ocasiones, la primera de ellas por el ejército mexicano en el 2012 en la zona conurbada de Guadalajara, en Zapopan, Jalisco, y más tarde quedó libre en el 2017 saliendo del Ceferezo número 2 en Puente Grande, Jalisco, el cual por obviedad pues se ha mantenido bajo el control del cártel que fundó junto con el Mencho. La segunda detención de alias 85 se da en el 2022, precisamente en el mes de septiembre, en cumplimiento de una orden de aprehensión con solicitud de extradición hacia los Estados Unidos, y actualmente se encuentra recluido en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, en el Centro Federal de Reinserción Social número 1. Pero se dice que de su primera detención, precisamente, fue responsable Nemesio Ceguera Cervantes El Mencho y su cuñado Abigail González Valencia El Quini. Esto es lo que se señala, que ellos dieron la ubicación del 85 cuando fue detenido por primera ocasión por parte del ejército mexicano en Zapopan, Jalisco, con la finalidad de quedarse bajo el control total de la organización criminal que habían fundado, la organización criminal de las 4 letras, como le llaman, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Señalamiento que se hace, dado que el ejército llega al lugar de la detención, derivado de una llamada telefónica, de una denuncia anónima,
la cual alertaba la presencia de personas armadas en vehículos, y es donde arriba el ejército mexicano y detiene a alias 85. Por eso se señala o se dice que el Mencho pudo haberlo puesto, como dicen en el argot del narcotráfico, a su cofundador. Derivado de esta detención, se da una escalada de violencia en el estado de Jalisco, en la zona de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, realizando lo que a la postre sería el modus operandi del cártel de las 4 letras, es decir, los narcobloqueos y la quema de vehículos en la vía pública. Señor, ¿debe de alejarse por seguridad? Abdu, ahí me surgió una pregunta, y es, entonces podríamos decir que cuando alias 85 salió de la cárcel, pues por alguna razón supo la traición de su coequipero del cartel Jalisco Nueva Generación, surgió entonces el cartel Nueva Plaza, que se convirtió en enemigo del cartel Jalisco Nueva Generación y aliado del cartel de Sinaloa. Pues era de esperarse que Valencia, era de esperarse en este supuesto, en esta hipótesis de que en efecto Nemesio Ceguera Cervantes se hubiese entregado al 85, pues que al obtener su libertad buscaría venganza en contra de quien presumía lo había puesto, ¿no? Por lo que, atendiendo a su experiencia en el ámbito criminal, al haber pasado por varios grupos delictivos y al haber tenido el mando en ellos, pues buscaría alianzas con grupos antagónicos al cártel Jalisco Nueva Generación, al cártel de las 4 letras. Y fue así como en 2017, después de obtener silenciosamente su libertad de las cárceles mexicanas, que junto con Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo, fundó el denominado Cártel Nueva Plaza, el cual debemos señalar que primeramente fue una escisión del Cártel Jalisco Nueva Generación, para después aliarse con el Cártel de Sinaloa, grupo antagónico del poder precisamente del Cártel Jalisco Nueva Generación, y logran dar muerte a piezas relevantes de la operación criminal y logística financiera del Cártel de Jalisco. O sea que esta organización criminal, por decirlo así, el cartel Nueva Plaza, era conformada por desertores del cartel Jalisco Nueva Generación. En primer momento servían como una especie de brazo armado de apoyo, pero sí se escindieron, desertaron precisamente del cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, y una última pregunta, Abdu, es: si el Mencho llegase a morir por su estado de salud, que presuntamente se conoce es delicado, ¿quién tomaría las riendas del cartel Jalisco Nueva Generación, teniendo en cuenta de que alias 85 era un posible sucesor y coequipero, y pues el Menchito, que es su hijo, está en este momento en prisión? Bueno, en la hipótesis de si el Mencho llegara a morir, pues el destino de las organizaciones criminales, considerado que en otro momento fueron aliadas, pudieran ser dos. Hay dos hipótesis. Por un lado, podríamos hablar de la fusión mediante acuerdos de operación coordinada de territorios en disputa, teniendo consideración, como lo señala, que el 85, la detención del 85, o sea, él ya queda fuera, además de la muerte del Cholo, el otro cofundador de este cártel particular, y quien está al mando actualmente de la organización criminal es un ahijado del Mencho, y considerando además que es una decisión del propio cártel Jalisco Nueva Generación, pues esto pudiera ser una hipótesis, la hipótesis de fusión entre ambas organizaciones criminales, o por lo menos de acuerdo de operación criminal coordinada en las zonas en disputa. Como segunda hipótesis pudiera ser pues una disputa a sangre y fuego por las zonas de influencia y control del cártel Jalisco Nueva Generación, buscando posicionar al cártel Nueva Plaza y desplazar y aminorar la presencia y el control del cártel de las 4 letras hasta su extinción, siendo esta última hipótesis algo complicada, derivado de la influencia, control y poder económico que ha acumulado el cártel Jalisco Nueva Generación en los últimos años. Pues suena complicado, sin embargo, no es algo que se pueda descartar. Pues Abdu, muchísimas gracias por estas apreciaciones, y antes de concluir quisiera preguntarle si debemos agregar algo más sobre esta traición entre cofundadores de estos carteles, por ejemplo, entre el Mencho y alias 85.
el conflicto siempre va a estar presente en las disputas del poder, y más cuando se entrelazan por ahí aspectos familiares, obviamente los aspectos económicos, ¿no? El conflicto entre grupos que en antaño estuvieron unidos con el cártel del Golfo, cártel de Sinaloa y su operación cercana a los hermanos Valencia, y el punto aquí de la familia de Oseguera Cervantes, pues bueno, también dio a la postre una lucha intestina en esta zona de conflicto. Entonces creo que es un tema bastante complicado cuando se entrelazan cuestiones familiares y obviamente las organizaciones criminales.